En 1988, el velocista canadiense Ben Johnson ganó los 100 metros olímpicos con un récord mundial de 9.79 segundos. Al día siguiente, el control de dopaje, es decir, de medicinas, digamos, que les potencia, que son prohibidas, el control de dopaje del campeón dio positivo y fue descalificado. Uno de los periódicos salió con el gran titular: de héroe a villano en 9,79 segundos. Este titular me pareció bastante divertido, porque no sé qué duró más, si toda la preparación que él tuvo para llegar a este punto, o el tiempo con el título del mayor récord. De héroe a villano en 9.79 segundos. Y creo que en pocas palabras también nos da un poco de ilustración acerca de nuestro proverbio 22.1, que dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Este proverbio es un dicho hebreo llamado paralelismo sinónimo. Perdón la mala palabra, paralelismo. Viene de la palabra paralelo, porque son dos oraciones que dicen lo mismo, van juntas. Y a veces las Biblias, de hecho, las ponen una debajo de la otra, intencionalmente. Y por eso paralelismo, porque dicen lo mismo. Y no se cruzan, porque si se dan cuenta no repiten las mismas palabras, sino que se deben leer juntas para que el mensaje tenga fuerza. Es un paralelismo sinónimo, porque la primera oración dice lo mismo que dice la primera oración, pero con diferentes palabras. Vemos las dos partes iniciales de la oración, si pueden acompañarme en el análisis de las dos oraciones. De más estima, dice la primera, y la segunda dice, la primera dice de más estima, y después dice la buena fama. Esos son sinónimos. Y después dice las muchas riquezas, y posteriormente dice la plata y el oro. Son dos conceptos similares. Es un paralelismo sinónimo. En este proverbio podemos ver como si pudiéramos poner en una balanza qué es lo que pesa más. Por un lado, la buena reputación, y por otro lado, una buena billetera. Por increíble que parezca, la buena fama, que no tiene peso ni tamaño, ni mide, ni vale, con todo y eso, tiene un precio más grande que el dinero. Ya sea que pongamos en la balanza cheques, billetes, monedas, plata, oro o diamantes, la balanza siempre se inclinará hacia la buena reputación. El buen nombre o la buena fama no es exactamente lo que somos. El nombre y la buena fama es lo que otros piensan de mí. Es lo que nosotros llamamos también como reputación. Aquí quiero que nosotros evitemos dos errores. El primer error es el de aquellos que creen que no importa lo que la otra gente piense, porque nosotros no podemos vivir de la aprobación de otros. Ese es un error. Y el otro error es aquellos que viven complaciendo a los demás y viviendo por la aprobación de otros. Ambos son errores. Pero en esta ocasión, nuestro proverbio amonesta a aquellos que no dan ninguna importancia a lo que otras personas dicen de él. Nuestro proverbio regaña a aquellos que creen que la opinión de otros no importa, que la opinión de otros sobre sí mismo no importa, y que lo que importa es solamente lo que ellos puedan pensar de sí mismos. Y hasta a veces dicen, no, a mí lo que me importa es solo lo que Dios diga. Y eso suena muy bonito, pero a la luz de la sabiduría bíblica, eso es mucha arrogancia.
Generalmente este tipo de personas son personas arrogantes, soberbias. No les interesa el buen nombre ni la buena fama, porque tienen mal nombre y mala fama. A menudo es la soberbia la característica de este grupo de personas. No es que no le interese la buena fama ni le interese el buen nombre. Lo que no les gusta es que como tienen mala fama y mal nombre, se los puedan decir. Al ladrón no le gusta que le digan que es ladrón, porque no le gusta que le recuerden su mala vida. Al adúltero no le gustan que le recuerden su vida desordenada. A todos nosotros, pecadores, no nos gusta que se nos reconozca como pecadores, porque nos indignamos. Y eso no es bueno. Es bueno que nos importe lo que otros piensan de nosotros. De hecho, eso es lo que dice la Biblia, que eso vale más que el oro y la plata. La reputación, hermanos, es invaluable. El mundo nos enseña que lo único que importa es nuestra propia opinión sobre nosotros mismos. Y no se me ocurre una forma más soberbia de pensar. Pero la reputación es algo valioso. O lo que conocemos en el mundo cristiano como, tal vez lo conoce mejor así como, el testimonio. Pienso, quisiera equivocarme, que hoy la gente se preocupa menos por su testimonio. ¿Ustedes qué dicen? Creo que hoy hay menos cristianos interesados en su testimonio. Hay más cristianos pensando en su libertad cristiana, no tanto en su testimonio. Pero el proverbio no solo dice que nuestro testimonio debe ser importante para nosotros, sino que debería ser más importante incluso que cualquier concepción acerca del dinero o de la riqueza mundana. El testimonio vale más que las riquezas, que el oro y la plata. Pero poco pensamos así acerca de nuestro propio testimonio, de nuestro propio nombre. Si alguien piensa algo de nosotros que no es cierto, es decir, chisme o difamación, no nos importa, porque a nosotros nos importa el testimonio, no la validación del mundo. ¿Por qué nos habríamos de molestar o enojar por algo que no es cierto, hermano? El Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bienaventurados sean cuando los difamen, cuando hablen mal de ustedes. Pero el apóstol Pedro toma esta idea y la contrasta y la amplía. Y lo dice así en su primera carta, capítulo 4, versículo 14. Si sois vituperados significa cuando se habla mal de alguien. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Cristo reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y aquí viene el contraste. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Si hablan mal de ustedes, hermanos, alégrense si no es cierto, pero avergüéncese si tiene razón. Al cristiano no le importa si las personas hablan mal de él, porque solo necesita la validación de Cristo, pero al mismo tiempo, el creyente es cuidadoso de que si alguien habla mal de él, no sea cierto. Al creyente no le importa la calumnia o los chismes de él, pero sí le importa que si alguien habla de él con la verdad, sea algo bueno. Que si él está diciendo cosas verdaderas, sea algo que glorifique al Señor por la obra que el Señor mismo hace en su persona. Al creyente no le importa que si otros hablan verdad de él, pero al creyente le importa que si otros hablan verdad de él sea para glorificar el nombre de Cristo. No subestimemos, hermanos, el poder de un buen testimonio. Nuestras palabras transmiten información, pero nuestras acciones sellan el mensaje de Jesucristo. Como Él mismo nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Dígame, hermanos, si el buen nombre no vale más que las riquezas o que la buena fama es más preciada que el oro y la plata. ¿Vale más? Vale la salvación de los hombres, la gloria de Cristo. El hombre común, el hombre común no quiere la opinión de otros porque les recuerda que son pecadores, pero a nosotros sí nos interesa porque nuestra vida debe hablar sobre nuestro Salvador. De modo que cuando el creyente escucha que alguien está hablando de él, si es verdad, pone atención. Si esa verdad es buena, gloria a Dios, porque el testimonio está haciendo algo. Y si es algo malo, perdóname, Señor, porque mi testimonio dice cosas malas de ti. Si es mentira, gloria a Dios, porque están levantando chismes. Dígame si el buen nombre no vale más que las riquezas, o que la buena fama es más preciada que el oro y la plata. En palabras distintas, queremos tener un buen nombre y una buena fama, no por nosotros mismos, sino por nuestro Señor y Salvador. Nuestra vida no es el Evangelio, pero sí es el vehículo que puede llevar el Evangelio a la vida de otros. De ahí la equivocación de muchas iglesias. Muchas iglesias hacen grandes tiempos de testimonios donde hablan y hablan de cómo supuestamente Cristo cambió su vida, pero realmente son soliloquios para hablar de sí mismos, con la excusa de que Dios ha transformado sus mentes y corazones. Un creyente que entiende la sabiduría de Proverbios, habla menos de sí mismo y más de Cristo. En todo caso, el testimonio no es algo que yo digo acerca de mí, es lo que otros ven en mí. Eso es el testimonio. ¿Qué mérito tiene, hermanos, si yo les vengo a decir, hermanos, yo antes era un borracho y era aquí, fumaba y bailaba? Mejor me callo y que cada quien observe. En todo caso, el testimonio no es algo que yo digo de mí, sino es algo que la gente naturalmente se da cuenta acerca de mí. Ese es el testimonio que vale, no del que me jacto, sino el que habla en lugar mío. Charles Spurgeon comenta sobre este texto y dice, la Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia. Pero el mundo no lee la Biblia, el mundo lee a los cristianos. Tú eres la luz del mundo. Lo repito, la Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia. Pero el mundo no lee la Biblia, el mundo lee a los cristianos. Tú eres la luz del mundo. Lamentablemente no siempre tomamos este proverbio en cuenta. No creemos que el buen nombre vale más que las riquezas, ni creemos que la buena fama vale más que el oro y la plata. No valoramos la buena reputación. No valoramos el buen testimonio. Todos los días pensamos, necesito más dinero para vivir. O solo yo pienso eso diario. Y eso está bien. El pan nuestro de cada día se gana cada día. Todos los días pensamos que necesitamos dinero para vivir, pero ¿cuántos pensamos necesito un buen testimonio para la gloria del Señor? Así debería ser, porque en teoría el proverbio dice que el buen nombre vale más que el oro y la plata. Y si vale más, debería ser algo más anhelado por los cristianos. Pero no tenemos esa mentalidad. Nuestra generación en especial tiene poco valor del buen nombre y del prestigio personal. Nuestra generación valora más las riquezas y el dinero. Y a nosotros nos pasa también. Hemos sido contagiados. Tenemos una mente mundana. Me interesa más lo material que pensar en mi vida como una voz que glorifica a Cristo. Y debemos admitir con mucha vergüenza, hermanos, que nuestro testimonio muchas veces deja mucho que desear.
Nuestro testimonio a veces se ha manchado por cosas que hemos dicho o hemos hecho. Y son cosas que a veces no se pueden borrar. Nuestra reputación ahora no es tan buena como antes lo era delante de mi esposa, delante de mi esposo, delante de mis hijos, delante de mis padres, del resto de mi familia. A veces hemos hecho cosas que han arruinado nuestra imagen cristiana delante de vecinos, compañeros, otras personas. Todo porque nunca vi mi imagen como algo que le pertenecía a Cristo. Porque nunca pensé que el buen nombre y la buena fama valían más que el oro y la plata. Lamentablemente nuestra reputación delante de muchas personas se ha corrompido y ha sido manchada. Y aunque podamos disculparnos e intentar reparar las cosas, nunca la gente nos volverá a ver como antes. Pero afortunadamente, nuestro Señor nunca fue así. Desde pequeño, daba testimonio de su amor por la palabra al enseñarla en el templo. Hay gente que lo miraba perdonar pecados y creía que estaba loco. Y otros pensaban que estaba endemoniados hasta que vieron la verdad en él. Porque sus acciones nunca fueron inconsistentes. Los fariseos y los saduceos hicieron todo lo posible para levantarle falso testimonio, para matarlo. Pero no pudieron encontrar ni una sola mancha en su reputación, ni siquiera pudieron inventar algo, porque los falsos testigos se contradecían en su juicio. Y así tuvieron que condenarlo, lo tuvieron que condenar con la verdad, porque él les dijo que era el Hijo de Dios, y esa no era mentira. Blasfemia, gritó el sumo sacerdote. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes acaban de oír su blasfemia. ¿Qué les parece? Y ellos respondieron, que merece la muerte, y lo mataron. Pero nunca por una mala reputación, sino porque el mundo rechazó a un hombre con un gran testimonio. Odiaban a ese hombre porque les recordaba que eran pecadores. Odiaban a ese hombre porque era la luz del mundo. ¿Y cuál fue su recompensa, hermanos? ¿Cuál fue la recompensa de nuestro Señor? No fue oro, ni plata, ni riquezas. Porque el reino de Dios no vale aquello que la polilla y el orín corrompen. Fue algo que vale mucho más que la riqueza, el oro y la plata. ¿Qué le dio el Padre? Le dio un nombre. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y ahora nosotros somos testigos de ese buen nombre. Y nuestra boca sí debe hablar de su vida, porque Él sí la merece. Nuestro propio testimonio no está mal, pero Él tiene un mejor testimonio y superior al nuestro. En cierta ocasión, yo conocí a dos cristianos. A un cristiano le gustaba decir que era un borracho, un fumador, mujeriego, parrandero. Así decía él, ¿verdad? Y salía a predicar y predicaba la palabra y decía siempre su testimonio. Lamentablemente, no pasó mucho tiempo después de que cayera otra vez en el alcohol y en adulterio. Mientras estaba esta otra persona, que él solamente se dedicaba a hablar de Cristo.
Y hablaba de Cristo y hablaba de Cristo y hablaba de Cristo. En cierta ocasión conocí a alguien, a su esposa, a la que fue su esposa, y me contó que él era una persona borracha, fumadora, parrandera, adúltera y todo. Y entendí que él no tenía tiempo para estar hablando de sí mismo. Él tenía el buen testimonio de su esposa y tenía el evangelio para los creyentes. Si algún nombre debía ser conocido, era el de Cristo. Y si alguien había de tener honra sobre él, era por su buen testimonio. Y desde ese entonces yo lo estimo más, porque nunca se jactó de nada. Y entendí por qué lo hacía. Nuestro propio testimonio no está mal, pero tenemos un mejor testimonio, el testimonio de Jesús. Porque con su testimonio Él nos salvó. Porque es nuestro Salvador por el poder de su vida indestructible, de acuerdo al autor de los Hebreos. No se trata de que nos importe demasiado la opinión de otros, ni se trata de que nuestra vida sea famosa. Se trata de que nuestra vida sea la luz del mundo, para tener una ocasión para predicar a aquel que sí es la luz de los hombres, el que tiene un nombre sobre todo nombre. Amén, hermanos. Señor, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata. Y no siempre nos damos cuenta de eso. Y valoramos más las cosas terrenales que nuestro propio testimonio. Ayúdanos a pensar de nosotros mismos con cordura, Señor. Y a no pensar tan terrenalmente. Ayúdanos a pensar de nosotros mismos correctamente, sin elevar demasiado nuestro testimonio, pero sin desvalorizarnos, Señor. Porque tú lo mereces. Tú mereces que nuestra vida sea el vehículo por el cual el Evangelio pueda llegar al hombre. Y que entonces, Señor, tengamos el valor de hablar de ti, que nos salvó con su vida indestructible. Así que, Señor, te pido que nos transformes y nos ayudes a pensar de cómo estamos viviendo la salvación que tú nos has dado. No para tener en cuenta las opiniones de otros como si fueran nuestra validación, sino para saber cuánto nosotros ilustramos el amor que tú nos tienes, de cuánto puedes cambiar la vida de los pecadores. Gracias, Señor, porque con este texto tan pequeño, tú nos transformas, Señor. En el nombre de Jesucristo hacemos esta oración. Amén.